Quiero empezar contándoles algo que me pasó en la pandemia. No sé si se acuerdan, los primeros meses de la pandemia, en la cuarentena, en ese momento cuando masa madre era la palabra más buscada en Google. Yo una vez me desperté y bueno, y no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó durante bastantes meses, sobre todo los primeros, de tener muchos problemas de sueño. Y me desperté una noche habiendo soñado algo muy extraño, que era que entraba al balcón de mi casa y me encontraba con un auto DeLorean. No sé si saben cuál es, acá lo tienen, y no sé si les trae alguna. Veo, algunos nacieron después de 1985, así que pueden imaginarse de qué película les hablo. Y me pasaba en el sueño que entraba la DeLorean y como el tablero, no sé si se lo acuerdan, de Volver al Futuro, ¿no? Que tiene la fecha del día, 1985, si va, que yo me empezaba a preguntar, ¿voy al pasado o voy al futuro? ¿No? Bueno, y ahí me desperté y me hizo pensar, y es algo que vengo pensando mucho en estos casi, bueno, ya más de 2 años, desde que empezó la pandemia, qué cambió con la pandemia, pero además qué fue cambiando en el futuro de la política, que es lo que voy a tratar de conversar un rato hoy. Y creo que en ese momento, cuando tuve ese sueño y pensaba, bueno, siempre quise ir al pasado porque me interesan algunos momentos de la historia, pero lo que más me ponía en ese momento como no sabía qué pensar de qué iba a pasar con la política en los 2 años de pandemia, no sé si se acuerdan. Así como discutíamos si la economía se iba a recuperar en forma de W, de B corta, de L, bueno, los economistas jugaban a la sopa de letras, los que nos dedicamos a tratar de entender y mejorar la política, pensábamos qué iba a pasar en la pandemia con la política, ¿no? En un momento, cuando llegó la pandemia, donde había muchísimas tendencias que ya estaban en proceso muy profundas, de mucha incertidumbre, y a esto le sumábamos una capa más. Entonces yo voy a tratar de pasar muy brevemente, para honrar el tiempo, por 4 grandes tendencias que ya existían antes de la pandemia y tratar de pensar con ustedes qué cosas cambiaron, qué cosas se profundizaron y algunas que la verdad no sé y creo que no sabemos y ojalá también pueda enriquecer la conversación con ustedes. La primera es la insatisfacción que tiene la ciudadanía con los gobiernos. En momentos, en el pico de países democráticos en el mundo, hace un poco más de 10 años, fue el pico de la insatisfacción en la democracia y en la gestión de los gobiernos a nivel global. La segunda tendencia es un combo en realidad, que es que baja la participación en las urnas, pero sube la gente que va a la calle a expresarse. ¿Y qué pasa con eso, con ese combo de participación en distintos ámbitos? La tercera, quizás la pueden imaginar por esa imagen de Estados Unidos, es la polarización, que conocemos bien en la Argentina, pero que en Estados Unidos tiene hoy un estadio de polarización que creo que no nos hubiéramos imaginado hace 10 años. Y la cuarta, que es muy importante para entender lo que está pasando hoy en el mundo, es la autocratización. Déjenme entrar con algunos datos solamente para poner en contexto cada una de estas tendencias. Este es el porcentaje de personas que están insatisfechas con la democracia a nivel global. Este es un reporte muy interesante que después, si quieren, lo podemos compartir, que hace la Universidad de Cambridge. Va siguiendo a nivel global las relaciones de las personas con la democracia. Y como ustedes pueden ver, bueno, obviamente tiene su pico, pero ven claramente que hay una tendencia ascendente. Una tendencia ascendente que, pese a mejoras económicas, y ahí después lo pueden ver, pero bueno, en cada momento que hay una caída, hay algún despelote en algún lado, para decirlo en criollo. Por ejemplo, pueden ver la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, varios momentos en los cuales hubo un malestar importante, pero nunca se llega a recuperar y siempre sigue creciendo esa insatisfacción. Con algo que me parece que es lo más relevante para entender la complejidad del momento, que es, si ustedes miran la línea verde, es la insatisfacción de los países en desarrollo, como la Argentina. La línea azul es la satisfacción de los países desarrollados. Y esa diferencia que ustedes ven, de que en realidad siempre en los países de mayores ingresos la insatisfacción era menor, se está achicando, ¿no? Y cada vez la insatisfacción es global. Y esa diferencia que siempre hicimos tan tajantemente, que muchos estudiamos de lo que pasa en el mundo en desarrollo y lo que pasa en el mundo desarrollado, cada vez se acerca más, ¿no? Y eso también nos genera mucha perplejidad de hacia dónde va esa tendencia.
La segunda tendencia, que me parece que también es muy importante para entender qué pasó con la pandemia con esto, es la que les decía de baja participación y alta movilización, ¿no? Esa combinación. Acá pueden ver algunos datos. También, al igual que la insatisfacción con la democracia, parecieran ir bastante pegaditas estas dos tendencias. A medida que la gente se va sintiendo más insatisfecha, va menos a votar, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, cada década va bajando 5 puntos más o menos, depende de los países. Hay países donde se derrumbó, donde hoy vota menos de la mitad del electorado, donde vota el 40% del electorado. La Argentina, afortunadamente, sigue manteniendo una alta tasa de participación. Y algo interesante que es que, si bien siempre los países con voto obligatorio, como nosotros, tenemos más alta participación, no importa si es obligatorio o no, la gente decide cada vez más dejar de ir a votar. Y al mismo tiempo que pasa, ahora voy a volver a esto, supongo que puedo volver para atrás, pero les quiero poner, para que vean claramente el correlato, en que cada vez hay más movilizaciones en las calles, ¿no? Algo que siempre fue fenómeno en América Latina, salir a protestar, no en las urnas, sino salir a protestar a la calle, se volvió un método global, y tuvimos algo tan particular como en el 2019, dos hechos bastante parecidos que ocurrieron en Chile y en Hong Kong. Uno, las movilizaciones por el transporte en Chile, en Hong Kong por ley de extradición, dos temas muy puntuales que generaron una movilización muy grande, que generó cambios mucho más grandes de lo que se hubiera imaginado, viendo una demanda muy específica, ¿no? Y en 2019, ahí ustedes ven los datos en 2020, que cayó obviamente por la pandemia. Mi amigo Andrés Malamud dice, la bronca también entró en cuarentena. Pero el 2019, que fue el último año antes de la pandemia, fue el máximo histórico de movilización en las calles. ¿Qué pasó con la pandemia? Sí, vuelvo para atrás. La participación bajó en muchos países muy abruptamente. En la Argentina bajó muy poco. Pero en más del 60% de los 130 países que tuvieron elecciones desde que empezó la pandemia, bajó la participación. Y si bien, como les mostraba antes, el 2020 hubo una baja, no fue cero, la gente siguió saliendo a protestar pese a la cuarentena, los números empiezan a mostrar que esa movilización en las calles se acentúa también después de la pandemia. Es decir, en esta tendencia, como la que les mostraba antes, la pandemia parece haber reforzado lo que teníamos y no haber cambiado de rumbo, veremos cómo sigue, pero hay una tendencia de profundización de lo que veíamos viendo de manera muy profunda. La tercera tendencia que conocemos bien en Argentina es la polarización. Y me gustaría mostrárselos acá, porque cuando uno mira, estos son la intención ideológica, intención de voto en términos ideológicos entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Y si ustedes pueden ver, en 1994, la diferencia entre el promedio de los demócratas y el promedio de los republicanos estaban muy cerca, ¿no? Un candidato a presidente que hablaba desde acá tenía mucha posibilidad de llegarle a votantes de los dos partidos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, se va ampliando. Acá casi es mínimo, es más, justo en este año es un poquito menor, pero que en realidad es una tendencia que, si uno mira los años en el medio, se va profundizando. Y tenemos 2017, un año muy bisagra en el sistema político estadounidense, donde los promedios de los dos partidos están muy lejos, ¿no? Y esto es algo para Estados Unidos muy atípico y que tiene, si bien obviamente cada sistema político tiene sus particularidades, nos dice mucho de cómo está funcionando esa polarización. Y algo que creo que es quizás lo más interesante para entender Estados Unidos y que también creo que nos interroga a pensar hacia dónde puede ir la polarización en América Latina y en Argentina, que es que lo que llamamos que la polarización se volvió identitaria, ¿no? Que la diferencia ya deja de ser si estás más o menos a favor, cuán a favor estás que te aumenten los impuestos o cuán a favor estás de el gasto del Estado, que son en general lo que diferenciaba ideológicamente a las personas hasta hace 10 años. Y lo que empieza a diferenciar a las personas es quién soy yo, quién sos vos, de qué color de piel soy yo, de qué color de piel sos vos.
Y ese nivel de polarización, que bueno, puse estas imágenes porque creo que no lo podrían mostrar mejor que lo que yo se los puedo contar con palabras, habla de una profundización de la polarización que creo que es para tener alerta, porque seguramente esté tiñendo, como ya lo está haciendo en otros países, los niveles de polarización. No voy a entrar acá porque me imagino que debe estar corto de tiempo. Después, si no, las preguntas hablamos un poquito de América Latina. Pero sí quiero decirles que hay una cuarta tendencia que creo que hace a la pintura completa que les quería traer hoy, que hace a la autocratización. ¿Qué quiere decir esto? Que así como antes veíamos países que eran democráticos y por un golpe militar pasaban a ser países autoritarios, lo que tenemos ahora es un fenómeno mucho más gradual, mucho más difícil de percibir cuando empieza a degradarse, en la cual las democracias se van convirtiendo en lo que llamamos autocracias electorales. Se vota, pero en realidad no hay plena libertad de expresión, de los derechos no solo políticos y electorales, sino de otro tipo, y se convierte en un sistema autoritario de una manera gradual. Tenemos en América Latina varios casos, Nicaragua, Venezuela, digo, no, pero es algo que está pasando en muchos países del mundo y es algo que está hoy puesto en juego, ¿no? Y seguramente, Fer, después conversemos algo de esto, de qué está ocurriendo con estas tendencias entre la democracia y las autocracias en lo que está ocurriendo hoy. No voy a entrar en estos datos, simplemente decirles que los números refuerzan esto que les acabo de decir, que me crean. Hoy hay 70% de población que vive en un régimen que está denominado como autocracia, es decir, hay más personas viviendo en regímenes autocráticos que regímenes democráticos, y eso no nos puede hacer olvidar, ¿no? Porque si no parece que estamos muchas veces en nuestro contexto y no vemos que en realidad hay un fenómeno global muy, muy importante de autocratización. Es en este contexto donde les quiero cerrar con una nota quizás positiva, honrando que Seba dijo que somos optimistas sobre el futuro, y es que hay algo que trajo la pandemia que puede ser una ventana de optimismo, y me gustaría cerrar con esto porque creo que es el desafío que tenemos como dirigentes, que es que así como reforzó algunas de las tendencias que les mostraba antes, la pandemia también hizo ver que los populismos son muy malos muchas veces gestionando problemas muy complejos, ¿no? Entonces, lo que se empieza a ver en las encuestas, obviamente esto hay que seguirlo monitoreando, son los primeros datos que salieron ahora, a principios de este año 2022, es que la proporción de electorado que quiere un gobierno populista bajó, y en algunos países muy abruptamente a partir de la pandemia, sobre todo en los países donde gobiernos populistas fueron muy malos gestionando la pandemia, ¿no? Entonces creo que también nos hace pensar, primero, cuán importante es lo que hacemos todos los días y cuán importante es el trabajo en la gestión, y también cuán importante es para la democracia poder tener liderazgos que puedan dar esas señales de horizonte en los momentos más complejos como son una pandemia, y por eso también, después si quieren les dejo los datos, plantear en una mirada de optimismo que mucho de lo que se requiere en este momento de incertidumbre es liderazgos que den y dirigentes que den horizonte de futuro. A mí me gusta llamarlo narrativa, ¿no? Nos gusta. Eso es lo que además me convocó desde el primer minuto cuando Horacio me ofreció sumarme a este maravilloso equipo. Y creo que es eso lo que tenemos que ayudar a pensar, ¿no? Cómo damos certidumbre y cómo la política da certidumbre en un contexto tan global. Voy a parar acá y les voy a dar el honor de que siga Fernando Strafase. Recién nos conocemos, ¿no? Strafase, encantada. Bueno, no puedo pensar... Un aplauso para Julia. No puedo pensar mejor partner que Julia para esto, por todo lo que dijo Sebastián, y porque, como dice ella, nos conocemos hace mucho tiempo. Antes de trabajar acá, trabajamos juntos también en otro lado y tenemos confluencia temática y de visión. Así que gracias también por que compartamos esto. Y gracias a ustedes por venir. Siento que estamos en una especie de sala de cine recóndita viendo una película francesa mientras dan de Avengers allá. Y por lo tanto la expectativa sube, pero bienvenido, muchas gracias por venir a pensar que acá puede haber algo interesante para escuchar. Voy a empezar medio por
casi el único mensaje que a mí yo tendría la expectativa de que ustedes se lleven después de haber venido a esta charla, que es que salgan convencidos, y ojalá les pueda mostrar alguna evidencia al respecto, de que somos colegas funcionarios de una ciudad global, de una ciudad que juega en la primera liga del concierto de ciudades globales del mundo, y eso supone tendencias que nos impactan, y también la posibilidad de contribuir a hacer una diferencia en el mundo. Buenos Aires es una ciudad global, estamos entre las 10, máximo, top 15 ciudades del mundo. Si quieren, tengo dos metáforas, uno es para lo que les gusta el fútbol, otro es para lo que les gusta el tenis. Para lo que les gusta el fútbol, somos una suerte de Atlético de Madrid. No ganamos la Champions League todos los días, todos los años, pero cada tanto la pegamos, nos reconocen, tenemos una identidad. Y para los que nos gusta el tenis, somos la Gabriela Sabatini de las ciudades. No fuimos número 1, pero tenemos identidad, somos reconocidos, tenemos una historia y un perfil que nos identifica en el mundo, y algunas cosas, y muchas cosas también que el mundo admira. Así que ese es el mensaje. Yo podría terminar mi charla acá, lo que pasa es que ahora tengo que tratar de justificárselos, pero que sepan que estamos por un montón de razones, algunas de la historia de origen de nuestra ciudad, otros por el devenir de nuestro desarrollo histórico, otro en algunas otras cosas por esa vibrancia cultural que nos trasciende, por el capital humano, la aglomeración de capital humano, y también por la transformación urbana que hace 12 años no para en la ciudad. Por todas esas razones somos una de las capitales globales. Las ciudades están de moda hace mucho tiempo, son uno de los mejores inventos del ser humano. Juntarse para ganar economías de escala, ganar densidad, juntarse los distintos, convivir gente distinta en una unidad política, es el lugar en donde la disrupción tecnológica más ocurre, y están tan de moda como actores globales que además en los últimos, yo les diría especialmente desde el fin de la Guerra Fría, desde la caída del muro de Berlín, ganaron muchísimo lugar en términos de actores incluso geopolíticos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando asume Trump en Estados Unidos, que estaba muy en contra de toda la agenda de cambio climático, Trump hace que Estados Unidos renuncie al Acuerdo de París. Ese acuerdo que establecía metas en materia de cambio climático para los países, las ciudades, los actores privados. Lo había firmado Obama, Trump dice, Estados Unidos se va del Acuerdo de París. Entonces saltan los mayors, los alcaldes como Horacio, de varias ciudades de Estados Unidos y dicen, nosotros nos quedamos. Y cuando vos sumás la acumulación de compromisos de todas las ciudades de Estados Unidos que dijeron, nosotros nos quedamos, Los Ángeles, New York, San Francisco, Boston, te da que al final Estados Unidos va a terminar cumpliendo igual las metas, en la medida que esos alcaldes honren los compromisos, que si las hubieras contabilizado como una meta nacional. ¿Se entiende? Por lo tanto, Estados Unidos terminó adentro del Acuerdo de París a pesar de la voluntad de Trump. Y el otro ejemplo, si me permiten la autorreferencia, es lo que pasó con nosotros mismos en las últimas semanas y el posicionamiento frente a la invasión de la Federación Rusa en Ucrania. Como país veníamos de un hecho desafortunado, que fue la visita inoportuna, diría, del presidente a Rusia, y especialmente las declaraciones que tuvo en la bilateral con Putin. Y en la aceleración del conflicto, la ciudad, nuestra ciudad, el gobierno de la ciudad, tuvo una posición muy clara, muy contundente, que terminó en alguna forma, la palabra no es imponiendo, pero seguro empujando lo que fue finalmente la posición del gobierno nacional, tanto en la caracterización del conflicto, como la invasión que es, como en un tema donde además pudimos encontrarnos mucho más, que es el enfoque humanitario frente al drama humanitario. Para que tengan algún número, hoy ya hay más de 2 millones de refugiados. Se calcula que para junio, termine o no pronto la guerra, va a haber casi 5. Lo podemos comparar con los 5 que hubo en Venezuela, pero a lo largo de casi 8 años, esto en una franja de tiempo muy corta, o los 6 que hubo de desplazados por el conflicto de Siria. Así que no es joda lo que está pasando en Ucrania en muchos sentidos, pero tampoco en términos de desplazados. Y si quieren algunos números que creo que tenemos respecto de
¿Por qué las ciudades son tan importantes? Bueno, hoy hay una tendencia a que la gente viva más en ciudades, y esto digamos, resiste incluso el éxodo temporario por la pandemia. 56% de la gente vive en las ciudades, pero los que vivimos en las ciudades generamos el 80% del PIB mundial, y esta tendencia a la urbanización no va a parar. Cada vez más la gente vive en ciudades, porque ahí están las oportunidades, y se calcula que para el 2030 el 70% de las personas van a vivir en ciudades. Y con esto aumenta también la proporción de ese Producto Bruto Interno que se explica por servicios intensivos en conocimiento. Y probablemente le suena porque esa es una de las grandes oportunidades para Buenos Aires, dada nuestro conglomerado de capital humano, de industrias modernas y de capacidad de agregar valor a servicios globales. Por algo, todos los unicornios de la Argentina, todos, nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora también las ciudades son una gran parte de la solución al progreso de las personas, pero también tienen algunas tendencias que las impactan como desafíos globales. Por eso también hay cada vez más espacios que tratan sobre desafíos globales que tienen epicentro en ciudades, el principal de los cuales es el cambio climático. Las ciudades emitimos el 70% de los gases de efecto invernadero. Es acá, no son las vacas, que también los emiten, pero no es protagónico en términos globales, es en las ciudades donde los emitimos. Claro que hay una cierta contradicción, difícil a veces de explicar, que es que en términos per cápita, las ciudades también somos los que menos emitimos porque vivimos mucha gente conglomerada en un espacio más denso. Por lo tanto, para las cuestiones de cambio climático, la densidad no siempre es mala. La ciudad global que per cápita menos emite en materia de emisiones es New York. Por la densidad de gente viviendo en New York, dividida la cantidad de emisiones. Pero definitivamente el cambio climático es uno, tema de orden global e importancia global con impacto en las ciudades, las migraciones y los grandes desplazamientos es otro. ¿A dónde van a parar las personas que por voluntad u obligación tienen que escapar de algún lado? A las ciudades, porque es en las ciudades en donde están las oportunidades. Por eso hoy Europa, frente al desplazamiento primero de Siria, acuérdense que Merkel en su momento, como parte de la redención histórica de Alemania, aceptó 1 millón de refugiados, y ahora con Ucrania, las ciudades de Europa se están preparando para recibirlos y el resto del mundo los va a recibir también, porque las personas a buscar oportunidades vienen a las ciudades. Entonces les decía, Buenos Aires es parte de ese primer pelotón de ciudades globales que compartimos con algunas de la región y muchas del mundo. Una buena prueba de esto es lo que nos pasó y lo mucho que nos sirvió durante la pandemia el diálogo con nuestras ciudades socias del hemisferio norte, porque nos permitía ver con 3-4 meses de anticipación, no lo que estaba pasando en el mundo, porque para eso leíamos los diarios, veíamos la televisión, pero sí comentar con los protagonistas de esas ciudades. Ahí tiene una foto de Horacio con Michael Müller, alcalde de Berlín, y con Martínez Almeida de Madrid. Sí comentar con ellos cómo les estaban resultando las soluciones de política. Me acuerdo, por ejemplo, una cosa que ahora es recontraintuitiva, y tengo que ir cerrando, bueno, recontraintuitiva, pero en ese momento no lo era tanto. Cuando Müller nos trajo al famoso especialista epidemiólogo de Merkel, en ese momento el Fernán Quirós de Europa, y el tipo nos dijo, ojo que no es un problema del invierno por cómo, miren qué obviedad, pero en ese momento no se sabía, no es un problema del invierno que hace que la baja temperatura haga que el virus se reproduzca más rápido. Es que en invierno nos guardamos más, porque hace frío afuera, y al guardarnos más, sube la interacción social, y eso es en todo caso lo que nos contagia más. Pero no vaya a encontrar un problema de subirle la temperatura al virus, porque no va a pasar nada. Hay que bajar la interacción social, y por eso estamos haciendo todo afuera. Y Almeida y Ayuso, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron unos de los que nos inspiraron en esta cuestión que después terminamos encontrando como concepto paraguas de bienestar integral, que era la idea de que la calidad de vida de las personas
no estaba determinada solamente por la posibilidad de no enfermarte, sino también por la posibilidad de desarrollar una vida que sea, que mantenga algunos elementos bien constitutivos de lo que es la calidad de vida en cada ciudad. Que en España, para Ayuso, era la posibilidad de juntarse, salir a tomar algo y demás. Así encontramos el concepto de bienestar integral y así también confrontamos y profundizamos la idea de que teníamos que hacer algo con la educación presencial de los chicos, porque el hemisferio norte nos mostraba el impacto emocional, mental, pedagógico, relacional que tenía el encierro para los chicos. Y el resto de la historia, ustedes ya la conocen, pero estuvo muy inspirada por esto. Termino en 2 minutos más, Sebas, 2 minutos exactos. Tuvimos un gran hito en el posicionamiento global de Buenos Aires en el 2018, que contribuyó a un gran hito que vamos a tener este octubre. En 2018, la ciudad de Buenos Aires creó, en el marco de la presidencia argentina del G20, fundó el Urban 20. El Urban 20 es un espacio que en el marco del G20, se llaman Engagement Group, reúne en un diálogo a presidentes con alcaldes para hablar de esos temas globales que tienen epicentro urbano. Tan exitoso fue que, nacido en Buenos Aires, siguió después en todos los otros países que fueron, después de Buenos Aires, presidencia del G20. Parece una tontera, pero créanme que no lo es. Legarle a la arquitectura internacional un espacio y una institucionalidad en la cual se discuten unos temas que quien lo fundó quería que se discutan en unos términos, habla de una suerte de poder blando muy importante para una ciudad de PIB relativo medio como Buenos Aires. Como que fuimos un poquito más allá de lo que nos daba y nos fue bien. Había otra frase para decirlo, pero no la voy a decir. Lo mismo nos pasó en Glasgow el año pasado en la Cumbre de Acción Climática. Y ahora sí, para terminar, ¿qué va a pasar en octubre? Que es un poco el corolario de todos estos años de posicionamiento internacional de Buenos Aires. Vamos a recibir en Buenos Aires la Cumbre Global de Alcaldes del C40. El C40 es el campeonato mundial de la ciudad, la Copa del Mundo, la Champions League, Roland Garros para mí, en donde vienen los principales alcaldes del mundo. El presidente del C40 es Sadiq Khan, con quien Horacio ahora a las 12 va a tener una videoconferencia, y el vicepresidente para América Latina del C40 es Horacio, la vicepresidenta para Europa es Ada Colau, y siguen firmas. Y esas principales ciudades del mundo se van a dar cita en Buenos Aires, ellas representadas por sus alcaldes, el sector privado de esas ciudades, las grandes organizaciones del mundo que trabajan en el cambio climático, para discutir una agenda. Acá tienen algunas métricas de lo que va a pasar en la cumbre, que tiene un foco muy importante en cambio climático, otro foco, si ustedes quieren, estos son los 2 temas más internacionales, en cómo acceden las ciudades del sur, a las que pertenecemos, al financiamiento para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, cambiar la matriz de transporte en la ciudad y que pasemos a movilidad eléctrica, sale mucha plata, que aún además con nuestra macroeconomía es más difícil todavía de afrontar. Y un tercer tema, que es la contribución de la ciudad, que es la agenda de bienestar integral. El enfoque, nosotros vamos a transformar el enfoque de la ciudad 15 minutos, que todos los conocemos, esa policentricidad de las ciudades para que en un lugar que no es el downtown de una ciudad, si vivís en Devoto puedas vivir, esparcirte, estudiar, trabajar, comerciar, y lo mismo con varios lugares de la ciudad. El concepto de ciudad 15 minutos que creó Carlos Moreno de París, ciudad con la cual lideramos el grupo de 15 minutos en C40, lo vamos a transformar en la agenda de bienestar integral, que la describió Felipe y explica una especie de filosofía desde Buenos Aires de cómo lograr más calidad de vida para las personas a través del diseño urbano, a través de los bienes públicos que provee el Estado y sobre todo a través de la generación de un entorno que te permita progresar como persona. Esa es la agenda que Buenos Aires le va a legar en la cumbre de alcaldes del C40 al mundo de nuevo. Así que por todo esto espero haberle dado algunas razones para convencerlos de que somos funcionarios
de una ciudad global, tenemos que estar muy orgullosos de eso y seguir incrementando nuestro capital reputacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, acá me acercaron algunas, pero si alguien no escribió y de todo esto le surgió alguna duda, alguna reflexión, vaya ahí levantando la mano, que las colegas de la organización se van a acercar. Voy a aprovechar que me trajeron acá, me hicieron levantar temprano, cruzar toda la ciudad, así que voy a hacer la primera pregunta yo. Te quería preguntar, Fer, de todo este escenario, trazaste la cuestión, lo que está sucediendo en Europa. Te quería preguntar si hay un valor, seguramente lo hay, pero cómo se aprovecha, de que de golpe América Latina pasa a ser una región de paz, ¿no? Una región de tranquilidad. Estar acá abajo está buenísimo. Ok. ¿Y cómo crees que eso se puede capitalizar? ¿En clima de negocios, en términos de progreso, en términos de inmigración? Damos por sentado en Buenos Aires y en Argentina en general algunas cosas que el mundo no da por sentado y que tienen valor geopolítico enorme. Ser un territorio de paz. Nosotros no tenemos, para empezar, hay algunas alertas en la Patagonia, pero no tenemos conflictos territoriales dentro del territorio que nuestro Estado gobierna. Todavía nos faltan Malvinas. Ojalá después puedan escuchar a Carmen todo el programa de conmemoración de los 40 años de Malvinas que tenemos. Pero dentro del territorio que el Estado gobierna no tenemos conflictos territoriales y tenemos otra condición que me olvidé de decirla especialmente de Buenos Aires, que es identitaria a nivel internacional, que es la convivencia de los distintos. Nuestra ciudad, el famoso crisol de tribus distintas, funciona como un gran atractor internacional. Si ustedes se toman un subte en el distrito 16 de París y se bajan en Saint-Denis, donde está el Stade de France, donde se jugó la Copa del Mundo, y se ponen una kipá y caminan un ratito, probablemente no les va a ir tan bien en términos de tranquilidad y confort. Tampoco es probable que les pase nada que ponga en riesgo la vida. Pero hay tensiones de todos lados. Buenos Aires es un gran lugar de convivencia entre, no importa la orientación sexual, religiosa, ideológica, y eso es un valor que se lega al mundo. América Latina, no toda, pero especialmente esta región del sur, frente a este conflicto, tiene paz en el territorio y la capacidad de producir los alimentos que hoy en la otra pampa húmeda del mundo, hay tres, que es Ucrania y parte de Rusia, hoy no están pudiendo producir. Por eso España, habrán visto en las noticias de los últimos días, quitó todas las restricciones a la importación y el comercio de las restricciones parasanitarias al comercio internacional de alimentos. Tenemos una enorme oportunidad de, no digo de sacar algo provechoso de este conflicto, pero de reafirmar algunos valores que teníamos y a veces pasamos por alto. Gracias, Fer. Bueno, voy a esta primera pregunta. Paulo, no sé si quiere levantar la mano, si no quiere no. O Paula, perdón, capaz que estoy leyendo mal. Está preocupado o preocupada porque no ve muy alentador, Julia, que la creciente polarización, ¿no? Y cómo está afectando eso la calidad de las democracias. Vos hablabas del fenómeno de las autocracias. ¿Qué pasa qué es lo que estás viendo en función de esa calidad democrática que se va degradando y qué oportunidad tienen los países más representativos de la democracia para ganar esa contienda, digamos? Paula, ¿vos preguntaste? Perdón. Dos cosas te diría. Primero, que no hay duda que hay un cambio grande en la comunicación y en cómo nos comunicamos que afecta a la polarización, que son las redes sociales. Eso está súper ya probado, que la forma en que interactuamos con las redes sociales tiene una dinámica, sobre todo por cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Así que hay toda una discusión que seguramente la han escuchado, que no pasa por cuánto usás o no el celular, cuánto usás o no Twitter, sino cómo hacer para que esas redes sociales
aminoren el nivel de polarización que refuerzan, ¿no? Y hay toda una discusión que si quieren un día, va a ser muy interesante de cómo se puede hacer para generar algún tipo de marco para eso sin afectar la libertad de expresión. Es una discusión muy para mí apasionante porque habla de cómo convive, ¿no?, la libertad de expresión con la convivencia democrática. Así que hay algo que llegó para quedarse, por eso también te decía lo de las redes sociales, y hay algo que claramente esas tendencias de polarización nos van a acompañar. Y la segunda cosa que te diría, y eso no es, digo, y eso habla de que es una tendencia que va a continuar. Pero creo que hay una responsabilidad muy grande en las dirigencias, porque hay dos cuestiones distintas. Una cosa es que la polarización esté en los dirigentes y que vos veas, y sobre todo, ¿no?, en Twitter o en distintos medios, que los dirigentes, ¿no?, se tiren de un lado al otro y que sea muy extrema la conversación. Y otra cosa es si las sociedades se vuelven muy polarizadas, ¿no? En el momento en que las sociedades se vuelven muy polarizadas, ahí el fenómeno de la polarización entra en otro nivel, que es lo que yo les decía en Estados Unidos, que es la polarización identitaria. El gran desafío que tenemos, y creo que la Argentina lo tiene, y que ojalá que el 2023 nos lo permita mostrar, es que como la polarización todavía no llegó a ese nivel de la sociedad, líderes como Horacio Rodríguez Larreta, líderes que puedan apelar a ese espacio de convivencia común y que no extremen las posiciones, pueden ir aminorando esas tendencias y pueden hacer que no se vuelva tan disfuncional para el desarrollo, ¿no? Porque finalmente hay una línea muy invisible, pero muy clara de marcar entre tener una erosión de la calidad democrática y tener también una disminución del desarrollo en un país. Y creo que eso es una línea que tenemos que cuidar mucho. Así que te diría que hay cómo, pero hay que estar muy cuidadoso porque todo parece indicar que son tendencias que van a continuar. Gracias, Julia. Creo que la respuesta le puede servir a Danilo también, que preguntó algo en línea. Obviamente, si no, después tanto Julia como Fernando están a disposición. Tenemos poco tiempo, así que vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Fernando, ¿sí? ¿Qué ciudades son modelo para la ciudad? Y te complemento con una pregunta de Vicente de cómo convertir a Buenos Aires en una ciudad modelo hacia adentro de la Argentina. Es re buena la pregunta, porque a mí me gusta contestármela para país también. ¿A qué país te querés parecer? Hay una forma fácil de contestarla, que es agarrar un poquito de cada cosa de varias ciudades, pero para contestarla más directamente, y va a resultar muy intuitiva, hoy una ciudad que expresa lo que Buenos Aires todavía puede ser en una intensidad mayor es Madrid. Y no lo digo solamente por el jamón crudo. Por el jamón crudo, por la coincidencia idiomática, no va por ahí. Pero es una ciudad con vibrancia cultural, diseño urbano caminable, escena cultural, gastronómica de vibrancia y estudiantes internacionales muy marcada, cada vez más global, a pesar de no haber sido históricamente la ciudad más global. Madrid sufrió una transformación por la positiva acelerada en los últimos 20 años. Madrid no era la ciudad global que es ahora, era más pueblo de Europa. Y con un montón de cosas, que si vos me preguntás hoy, ¿dónde está el próximo umbral de potencial de Buenos Aires? Podemos mirarnos en Madrid. Y después tenemos cosas de distintas ciudades, de ciudades canadienses como Toronto o Montreal. Tenemos una ciudad que no quizás somos más grandes, ¿no?, pero que tiene una apuesta por el espacio verde bien marcada. El policentrismo de New York. Nosotros cada vez más vamos logrando, vieron que cada vez que van a New York o algún amigo fue, te cuenta de un barrio nuevo al que fue, que no necesariamente es la Quinta Avenida. Bueno, eso nos está pasando a nosotros también en Buenos Aires, tenemos más policentrismo. La escena cultural oficial y blue, y es muy importante la blue, el under,
de Buenos Aires o la cultura independiente. Es súper importante. Somos la ciudad, como ustedes saben, la ciudad con más teatros per cápita por habitante, del mundo, adelante de Londres. Estamos compitiendo todos los años, y en librerías también. Así que tenemos muchas de esas cosas. La escena deportiva es un gran atractor internacional, que pasen cosas deportivamente importantes en tu ciudad. Y la escena musical también, aunque obviamente el tipo de cambio no nos ayuda para que vengan los grandes, pero vienen. Miren lo que va a hacer Lollapalooza esta semana. Gracias, Fer. Bueno, la última, para los dos, cortita, por favor, es muy sencilla. Nos acaban de dar un panorama del mundo y de su impacto en Buenos Aires. ¿Qué narrativa de todo esto que acabamos de ver puede ser inspiradora para la ciudad de Buenos Aires? Si se trata de narrativa, acá viene, vamos con lo de fácil era una ironía, pero ¿qué podemos sacar de todo esto en la ciudad que puede ser inspirador para la ciudad, que puede ser inspirador para este espacio y que puede ser inspirador para la Argentina también? 30 segundos cada uno. La transformación no para. Listo. Yo traigo una narrativa vieja que para mí cobra actualidad. Una ciudad en donde el futuro de tus hijos, a través de los bienes públicos y la voluntad que pongas en así hacerlo, va a ser mejor que el de los padres. Bueno, con esto terminamos esta charla. Un aplauso y un agradecimiento a Fernando y a Julia.